Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a Cuéntamelo con un café. Nuestra invitada de hoy descubre la fotografía en 1976. Se enamora de ella y a fecha de hoy sigue con el mismo sentimiento. Empieza sus andaduras profesionales después de licenciarse en turismo en 1987 por la Escola Turisme Santa María en Barcelona. Al poco tiempo, es decir, un año justo después, empieza a trabajar en la productora ICM Productions en Sant Just Desvern como directora de casting, donde aprende todo cuanto puede durante 8 años, hasta que decide en 1997 crear su propia empresa, Casting & Co, en Barcelona, desde la cual hasta la fecha de hoy trabaja no solo para publicidad, sino también para ficción. Es miembro de la Asociación de Directores de Casting de España y de la Asociación Mundial de Profesionales Femeninas. Ha salido varias veces en la revista profesional The Actors Association Magazine. Como directora de casting en cine es conocida por Shadowed, un cortometraje, 101, cortometraje también, Poor Sailor, otro cortometraje, Zebra, cortometraje, Viaje mágico a África, un largometraje, dirigido por Jordi Llompart con Eva Gersten, Raymond Vulva, Michael Van Wyck, que obtuvo el premio Gaudí al mejor efecto visual digital en el 2011. Como departamento de casting en producciones extranjeras, que ahí vamos con los nombres extranjeros. Y Edspiel y Engate. De noruego. Es noruego, dirigido por el director noruego Jesper W. Nilsson con Marie Hagenrud, Axel Hennie y Trygve Wiggen. Mors Elling, película noruega dirigida por Eva Isasken con Per Christian Ellefsen, Grete Nordahl y Helge Reis. Y La vida de David Gale. Película americana dirigida por Alan Parker con Kevin Spacey, Kate Winslet y Laura Linney. Perdón. Nuestra invitada de hoy también habla inglés, francés y catalán. Con esta nueva normalidad que nos toca a todos vivir, ella sigue estando al pie del cañón y, como era de esperar, se ha formado en el GSM, ¿se dice así? El GSM de Prevención de Riesgos Laborales específico de COVID-19. Y en la actualidad está cursando, o ya habrá acabado, Riesgos Laborales Audiovisuales. Digo que estará acabando porque le he dado suerte y ha estado posponiendo mi entrevista por trabajos que le iban saliendo, lo cual eso es muy importante. Silvia Menéndez Carhuel, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Sí. Perfectamente. Silvia, cuéntanos, tú cuando empiezas en dirección de casting no existía formación específica en España. ¿Cómo empieza todo? ¿Quién te inspiró para ser directora de casting? Bueno, en realidad la vida te trae cúmulo de casualidades. En mi caso, yo necesitaba trabajar para pagarme la carrera y la hermana de alguien que conocía que estaba en producción me dijo, tú servirías para esto, no podrías buscar unos deportistas. Esa fue la primera vez y me pensé que era una anécdota que no volvería a ocurrir, pero al año me volvieron a llamar, oye, ¿puedes buscar otra vez? Y bueno, como todavía no había acabado la carrera, dije que sí. Eran trabajos puntuales. Volví a pensar que era otra anécdota en la vida, pero cuando ya la tercera me volvieron a llamar, yo ya me quedé unos meses porque se atrasó el trabajo, entonces dije que cuando acabara la carrera volvería. Entonces acabé la carrera, estuve 2 años probando de trabajar de lo mío y de lo que había estudiado y de repente me acordé de que me gustaba más el ritmo que llevaba en la productora. Claro. Y llamé para preguntar si todavía me querían y me dijeron que ya podía ir. Entonces, cuando llegué, dije, pero ¿qué queréis que haga? Porque yo había hecho de todo. Había hecho, estaba en el departamento de arte, había estado en producción, había estado... Y pues no sé, lo que tú quieras, me dijeron. En aquella era la época dorada, o sea, en aquella época se trabajaba muchísimo, sobre todo en publicidad.
Y entonces lo primero que fue necesario fue un casting en París. Y como yo hablaba francés, pues para París que me fui. Y a la vuelta les dije, bueno, en todo caso, lo primero que les había dicho que lo primero que saliera como necesidad me podía quedar con eso. Y fue un casting. Entonces, claro, eso me entró un ataque de responsabilidad tremendo, porque, claro, una cosa era buscar deportistas, que yo en el mundo del deporte sí dominaba la situación, porque había hecho deporte de competición y había trabajado en la Federación de Natación durante 4 años, con lo cual no me daba miedo. Pero, claro, el mundo de los actores me parecía de un respeto, vamos, yo respeto todo lo que yo no sé hacer. Y yo no soy actriz, con lo cual me parecía un cargo de responsabilidad tremendo. Pero la vida también te presenta por delante si tienes que seguir o no. Y hubo el único curso de dirección de casting que se ha hecho aquí en el Instituto del Teatro. Y dije que lo quería hacer, que si iba a hacer casting, que yo quería hacer ese curso. Y lo hice. Y vamos, si rebusco, mira, ahora que tengo tiempo, voy a buscar si encuentro el título, que lo tengo. Y me animó mucho porque además al terminar, pues le preguntaron, porque lo daban Michelle Gish y Sarah Bird, que eran 2 directoras de casting que habían estado en la BBC muchísimos años. Les preguntaron que si tuviera que llamar a alguien, ¿a quién llamarían? Y me dijo a mí, y eso me animó. Entonces pensé, pues igual sí sirvo, porque el casting son muchos elementos que al cabo de los años me he dado cuenta bueno, que no es tan sencillo como mucha gente piensa, y hay unas habilidades personales intransferibles, como para ser un buen deportista o para ser un buen escritor o como para ser un... Entonces ahí parecía que se unían mis habilidades y además es que con los años, o sea, siempre me ha gustado y con los años me gusta más. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Pues sí, sí, la verdad. Me lo plantó delante y pude coger ese tren. Y además, bueno, si he vivido de eso 30 años, pues no está mal. Del cual todos los actores nos alegramos de que hayas podido coger ese tren. Una pregunta, hoy por hoy, ¿existe alguna formación legislada específica para ser director de casting? No existe que yo sepa, vaya. Yo lo he intentado muchas veces comentar con los compañeros que a lo mejor seríamos los adecuados para dar ese tipo de formación, pero no hay consenso. No. Entonces, yo sola me parece una responsabilidad tremenda, ¿no? Creo que esto deberíamos haberlo hecho como colectivo y hace muchos años. Yo creo que está ¿cómo se llama? Que también está en Barcelona, creo. O sea, no me acuerdo de su nombre, su apellido sí, Cesé. Daniel, sí, pero él no daba para dirección de casting. Él daba cursos de coach de actores. No, pero él en un par de ocasiones sí que hizo taller y yo no pude acudir porque... Sí. Aquí funciona como en Estados Unidos ha funcionado muchos años, que es, o como antiguamente todos los gremios. O sea, que en realidad tienes un ayudante y si sirve, quiere y continúa, la tienes muchos años, a la que ya tienes muchos actores en la cabeza, pues ya puedes arrancar y si en realidad la demanda es la que te dice si funciona o no tu criterio, que es la primera parte. ¿No? La primera parte es conocer los actores, lo que hay y estudiar, y la segunda es tener el criterio de proponer aquello que te están pidiendo. Entonces, tienes que tener las 2 cosas. Y la más importante, los contactos para que te llamen para proponerte el casting, porque si no, claro. Pero esto... no te conocen, ¿cómo llegas a esos contactos? Pues ¿sabes qué pasa? Que como esto casi siempre es palabra del director o de producción, funciona un poco como el boca a oreja. O sea, ¿quién me podría hacer este servicio? Porque damos un servicio. Entonces, alguien que ha trabajado funciona así, o sea, con los años, como todos los oficios además. Si tú haces otra cosa, dicen, este lo hace bien, o te lo puede hacer, o habla francés, o hay elementos diversos que pueden llevar. Vamos, a mí me ha pasado así. Sí.
Siendo esta industria en la que trabajamos todos, cada uno en lo nuestro, una industria incierta, porque es un trabajo muy incierto Para todos, para para todos. todos, nunca sabemos cuándo vamos a trabajar, desde el más pequeñito al más grande, si lo hay. Eh, Obviamente, la tuya, como director de casting, no iba a ser diferente a la de los actores, a la de las agencias, a la de todo el mundo. ¿Siempre has tenido apoyo de tu familia cuando dijiste, voy a dedicarme a esto, que es casi como ser artista? Bueno, es que en realidad lo decidí yo solita y estas cosas normalmente no las pregunto, pero sí, mi familia siempre, todos nos apoyamos en todo lo que decidimos todos, Ujú. porque tomar una decisión Claro, ya es bastante tema, entonces la familia te tiene que apoyar en todo. claro, claro, claro. Pero vaya, no me lo cuestiono, me refiero a decisiones personales. Sí, claro, claro. Deberían ser. Eh, no, ya, ya. A ver, es que no queda otra, es decir, bueno, nos entendemos, nos entendemos. Animar, sí, mucho, pero y sí, 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 también, pero vamos, Mm. que está por hecho, dijera. Sí, sí, se da por hecho, es decir, está claro. Eh, Explícanos un poquito, para los que no conocen lo que es el trabajo y la labor del día a día de un director de casting, ¿en qué consiste el trabajo? Bueno, a partir de que tienes un proyecto, pues depende si es ficción o si es publicidad, que es lo que más he hecho estos años. Tienes un briefing, tienes que estudiar un poco todos los elementos, pues quién es el director, cómo le gusta, si puedes hablar con él mucho mejor, porque tú te debes inicialmente. Es un servicio que le das básicamente al director. Luego todo lo que facilites al resto, mejor. Pero en realidad es alguien que está imaginando cómo va a ser el resultado. Entonces, pues te documentas todo lo que puedes dentro del tiempo que te dan, el presupuesto que te dan y además raramente te sirve nada de lo que has hecho antes, te sirve el recurso de la memoria y si tienes una base de datos y tal, pero en realidad empiezas a imaginar, el 80-90% de las veces sueles imaginarte el personaje y vas alrededor de él. El tema es que muchas veces tienes a lo mejor 20 personajes que resolver en menos de una semana. Y entonces hay que jugar con disponibilidades, presupuesto, el tempo de la gente que está haciendo otras cosas. Claro, Pero bueno, si hay audición o no, que ahora es lo que podríamos hablar, que ahora por lo menos hay el recurso de que grabarse online o entrevistarse online, que esto es bueno. Acaba de nacer, como quien dice. Ya lo hacíamos hace años para los callbacks cuando trabajábamos con directores extranjeros, pues bueno, y ahora, pero antes ya lo habíamos, ya hace como 15 años que cuando no venían, que prefieren venir claro, físicamente, pues por lo menos podían dirigir online. claro. Y eso no nos ha cogido de nuevo. Lo que nos ha cogido como nuevo es la aceptación actual. Sí, sí, es verdad. Bueno, y luego a partir de ahí, pues montas una audición o no, en Ujú, función del presupuesto y de lo que se necesite, o tipo de personaje, o lo que sea, y ahí vamos. ujú. Tú has trabajado tanto en ficción como en publicidad. Sí. Y supongo, no sé, corrígeme si me equivoco, que es bastante diferente hacer un casting para público que hacer un casting para ficción. Me refiero no solamente en lo que es el proceso de preparar el casting, sino el casting en sí, con los actores o con los modelos o los actores de publi. Bueno, es difícil generalizar porque cada casting es distinto y por norma todo el mundo quiere ser original y por norma todo el mundo te lo pone cuanto más difícil mejor. O sea, entonces, en general, intentando generalizar. Entonces, yo la diferencia que he encontrado hasta ahora es que en ficción tienes más tiempo para ver a los actores. También es normal porque según el tipo de rol, pues el script es más largo. En publicidad la publicidad tienes que ser muy resolutivo en poco tiempo. O sea, hay tipología de actores que son capaces de expresar mucho en breve.
Y hay otros actores que necesitan muchísimo más entorno y tiempo para desarrollar un personaje. Entonces, claro, una cosa positiva es esta, la negativa es que te dejan presentar menos gente. Es decir, yo en publicidad puedo presentar mínimo 10 para un rol y en ficción, si presentas más de 3, ya estás, ya tienen un problema. Y más si son buenos, que son la mayoría, con lo cual tienes un problema porque entonces 3 ya son un problema. Entonces te tienes que afinar muchísimo más en ficción. ¿Nunca has tenido el gusanillo de la interpretación? No. Cero. 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 Yo admiro a los actores, me pongo en su lugar. Yo tengo mucha memoria visual, pero soy incapaz de recordar un texto. Bueno, si me lo repites 300 veces, sí. Para decirte algo, yo creo que me sé 2 canciones. O sea, soy incapaz de recordar un texto, pero en cambio me puedo acordar de la peca que tiene alguien en la mejilla izquierda. O sea, cada uno, es lo que te decía, al final cada uno hace en función de sus habilidades, de un conjunto de habilidades. Yo no digo que haya que ser o dejar de ser, te digo que la vida te lleva en función de tus habilidades y tu actitud personal, ¿no? Claro. Y yo no, los admiro muchísimo a los actores. Yo os admiro una enorme. Pero tú no crees que un mínimo, ¿no? de saber algo de interpretación ayuda a la hora de poder seleccionar adecuadamente el actor para el personaje? Bueno, eso lo pensaba yo al principio. Entonces te buscas tus propios recursos. Por ejemplo, si yo voy al teatro desde que tengo 10 años y he ido no semanalmente, pero casi toda mi vida. Al cine igual. Entonces todo depende de cómo te formes y de qué formas. Si te formas en criterio y al final lo que quieres es lo que quieres es que servir a ese director, a lo mejor lo que tienes que aprender es de directores. También. ¿Qué pasa? Que los directores a su vez también tendrían que saber algo de interpretación para Entonces, hombre, procuro estar al día de todos los tipos de formaciones, entonces ya me llega por el sector, entonces ya utilizo esos recursos. La otra es que no los utilice personalmente, pero los he podido utilizar y ya de antes de tener internet, que ahora es más fácil. Claro, es muchísimo más fácil. Claro, entonces estando muchísimo, intentas estar al día, porque tienes que estar al día, tanto de actores como plataformas, como tecnológicamente, como... Entonces, este es otro recurso. Y entonces miro todo tipo de formaciones que hay, etcétera. Tú me has preguntado si yo tenía el gusanillo. Yo no tengo gusanillo. Pero yo tengo que explicar, interpretando yo, casi cada casting que hacemos, con lo cual tengo que decirles con punto y coma a los actores cómo tienen que resolver, cómo nos gustaría, aunque ellos tienen que poner el 90%. Claro. Porque entonces, yo lo pensé, el primer año, segundo, tercer año de dedicarme a esto, pensé, hombre, a lo mejor tendría, pero no, lo tengo, y cuanto más pasan los años, mejor. Más segura estoy de que no, mi papel es este. Y además me encanta admirarlos y ver las diferencias, ver las técnicas, verlo. No. ¿Qué hay de cierto en la leyenda urbana de que los directores de casting tienen blacklist y whitelist? ¿Perdón? Te lo vuelvo a repetir. Gracias. O tradúcemelo también. Oye, ¿qué hay de cierto en que los directores de casting tienen sus listas negras y sus listas blancas? Cuando hablabas de la lista negra. Sí, digo, uy, hay algo por ahí que está diciendo que no se puede hablar de esto. Ay, ahora me vuelvo ahí. Vale, no podemos hablar de esto, ¿ves? Ya lo ves. No, bueno, no lo sé yo si hay o no hay, pero te lo digo rápido por si se queda otra vez. Yo no sé si hay o si no hay. Podríamos hablar de muchas cosas. Física, desde luego, no. ¿Entiendes? No, obviamente. Lo que sí está claro que
que indudablemente hay actores que a medida que vamos conociendo a los actores, y hay actores que para nosotros son más solventes porque los hemos visto muchas veces y tal, y Claro. resuelven bien siempre, y actores pues que tienen otro tipo de ritmo, otro tipo de estilo. Pero para mí personalmente te diré que no puedes jamás pensar que alguien nunca trabajará, y tengo la prueba, porque, porque es que nunca sabes lo que te van a pedir. Entonces, lo que tienes que ser capaz de percibir lo que pueden dar, pero no listas negras, no, hombre. A ver, si ahí es bebés, sí, ¿no? Sí. Si, a ver, si permanentemente alguien pues no tiene una buena actitud, ya no solo ante la cámara, sino personal, o es muy conflictivo, pues sí, sería un problema, pero no es lo habitual. O sea, el 99,999 no pasa, ¿entiendes? Entonces, me cuesta. Lo que ocurre sí es que hay listas blancas en el sentido de personas tan actores tan solventes que, que cuando ves que te pueden resolver un personaje no dudas. Claro. Eso sí. Bien. Ahora sí que me oigo. Ahora me retumba la voz mía. Me oigo en tu pantalla. Ah, ¿Tú me oyes bien? ¿Tú me oyes bien? perfecto, igual que antes. Vale, perfecto. Ahora bien. Vale. De todos los proyectos que tú has hecho, ficción, publi, para ti, ¿cuál ha sido tu favorito? Bueno, no voy a hablar de proyectos concretos, sino de situaciones. O sea, las situaciones la verdad es que creo que me descubro a mí misma que me gustan los retos. Entonces, cuanto más difícil, eh, más me reta, entonces más me satisface a mí conseguirlo. Entonces, cuando me permiten meterme en mundos que no conozco, me gusta mucho. Por ejemplo, en la Publi claro, ficción es 99% actores. Ojo, no Claro. sé, porque me han pedido, me acuerdo por una serie americana que al fin me han pedido que no sean, si hace falta, pero no, lo que por ejemplo, en la Publi, que es lo que más hago, lo que me gusta es cuando me permite meterme en mundos que desconozco. Entonces, el problema es el tiempo que te dan, pero si tuvieras mucho tiempo, por ejemplo, recuerdo uno que además no te lo he comentado, que es uno de los que recuerdo más entrañables. Además que tuve un mes para hacerlo, hace muchísimos años, cuando había otros ritmos, que era buscar comunidades inmigrantes que celebraran la Navidad de formas distintas, pero te estoy hablando de 1989 o algo así, o sea, no había ni internet. Entonces, ¿por qué? Porque les daban un espacio para hacer como una postal de Navidad explicando cómo celebraban la Navidad. Entonces, para empezar, los indios, pues lo supe por primera vez, y eso que tenía una amiga india, pero nunca habíamos hablado del fin de año. Para ellos es en noviembre y es el Diwali, y tuve que estar hasta las 6 de la mañana pues grabando en el Divale, que es un privilegio, o sea, o en noviembre. Luego otros cuentan cuentos, otros... Entonces, cada vez que me permiten a nivel, pues que sean deportes, que sean especialidades distintas, científicas, o yo qué sé, o situaciones. Te mandé uno, por ejemplo, que hice hace muchos años para Félix Fernández de Castro, que entre otras cosas tuve que buscar a personas con síndrome de Down, personas con esquizofrenia, y tuve que ir físicamente a sitios. Pues me parece muy enriquecedor porque aprendes muchísimo. Y entonces, de repente, te, te, tú vives de otra manera. O sea, es que me parece genial tener la percepción de otras realidades. Eso me ha gustado siempre en la vida. Si tuvieses que elegir entre publi y audiovisual, Publi, audiovisual y ficción, ¿te refieres? Yo no le golfeo a nada, pero ahora voy a quedar fatal. Es que a mí la publi me gusta mucho. Me gusta porque reparto más personajes en menos tiempo, hay más gente que trabaja,
Ya. Por eso, porque tiene unos tempos. La ficción, claro, un buen guión es una maravilla, ¿no? Claro. Pero, y también es un reto, porque ya te digo, pero parecido. Si es un buen guión, guay. De si no, la publi. A ver, por lo que a mí me concierne y a mis compañeros actores, nos lamentamos de que cuando hay un casting de ficción no solemos tener la suficiente información para poder prepararnos el personaje. Y eso nos frustra muchísimo porque siempre salimos del casting con un sabor muy amargo porque no sabemos si lo hemos hecho bien, si eso era lo que buscaba en el personaje, si ese era el personaje que buscaban, lo que nosotros, la propuesta que hemos presentado. Entonces, siempre nos vamos con ese amargor. ¿Por qué crees tú que no suelen dar yo estoy hablando a nivel España, ¿por qué no Vale. suelen dar tanta información para que uno se Mira, pueda preparar yo mejor? aquí no te voy a poder ayudar porque yo para España he hecho muy poca cosa. Dos, yo creo que tú conmigo de ficción no has hecho nada. No. Entonces, y verás que cuando yo convoco un casting, sea de ficción, sea un corto, mm, sea lo que sea, doy no toda, sino más de la que necesitas. Uh-huh. Incluso doy ideas, instrucciones, referencias, o sea, en mi caso me parece, ya me pasa, que me manden una información, pero el primer trabajo que tiene para mí un director de casting o alguien es saber preguntar. Entonces, yo, por ejemplo, lo primero que tengo que leerme es el guión. Entonces, si no me leo el guión, no puedo saber el contexto entero. Ya han intentado muchas veces que haga un trabajo solo con la sinopsis, pero es que me parece imposible si no entiendes. Además, te lo tienes que leer 3 veces, porque, como te decía, como no tengo memoria de escrito, me tengo que hacer mis estructuras y Uh-huh. familiarizarme con el personaje. Claro. Cuando me he familiarizado con el personaje y sé que Pepita es Pepita y que Manuel es Manuel, y cómo es Manuel y cómo es Pepita o cómo se imagina el director, Uh-huh. entonces solo en aquel momento puedo empezar a buscar. Claro. Entonces, no puedo, es que si no, estoy haciendo cromos y palos de ciego, no necesito entender todo eso. Entonces, sí que al actor le mandas un resumen de su personaje, pero también un resumen de cómo es su relación con los demás, de cómo es él, pero es que incluso en público me lo han dado. Pues, otra es que no os lo manden, pero y a mí Claro. me han venido muchas veces audiciones, no me han dado el texto. La última hace una semana. No, no, es que es así. A mí me ha pasado, por Hace ejemplo, una semana, yo no digo nada, pero yo te puedes dar fe 100% de que siempre mando todo. Pregunta a cualquier agente. Y es hombre, a más, ver, si no tienen, me lo preguntan los actores directamente y también se lo doy. O sea, no. lanzando una lanza, y valga la redundancia, a vuestro favor, y lo comenté creo que fue ayer cuando estaba yo entrevistando a la actriz Mike Karanshimbi, eh, es cierto que esto ocurre como cualquier profesión. La teoría es la misma para todos, pero la práctica cada uno usa su instinto propio y lo aplica. Entonces, no todos los directores de casting son iguales. Eso sí que es verdad, porque yo ya te digo, yo he llegado a hacer casting para un personaje y, sin embargo, la prueba de casting que yo he hecho no tenía nada que ver con ese personaje. Pero Entonces, yo este es otro tema. Este es y otro tema. pensaba, bueno, a ver, Perdona que te interrumpa, porque es que una me has dado, te dan toda la información. A lo mejor la ha dado el director de casting y cada representante también, si tiene representante el actor, sabe la situación, debería saber la situación en la que está el actor en aquel momento, si está haciendo una obra de teatro, si está haciendo otro proyecto, cuánto tiempo, cómo, y cómo ajá, le cuenta, cómo le explica, como que, a ver, yo vuelvo a decir, insisto siempre y doy instrucciones de esto para el actor. Si no llega, ya el actor tampoco debería presentarse a una audición sin saber todo. Tienes lo mismo que te digo yo de saber preguntar, lo que no puedes presentarte tú es sin haber preguntado. Entonces, tú tienes que saber eso también. Entonces, tú sabes que no lo sabes. A mí se me ha presentado gente diciendo, no, pero si yo no puedo rodar porque estoy fuera.
O sea, pues ¿para qué vienes? ¿Y cómo es que vienes hasta aquí y ocupas un... Entonces, claro, al final todos tenemos que ser responsables con nuestra parte. Esto Ajá. una. Y la otra, que me comentabas tú, es a la hora de la audición, cada uno plantea las escenas como se las imagina. A ver, si yo he hecho los deberes y he hablado con el director y el director ha podido explicarme más allá de lo que se imagina, porque a lo mejor tampoco ha hecho el trabajo todavía, que esto, el ritmo hace que no. Entonces tienes que hacer tú una propuesta. A lo mejor desde que tú haces una propuesta de escena con aquel guión a cuando se rueda, eso ha cambiado 50 veces, porque ha intervenido más partes de la producción, situaciones técnicas, económicas, y en Publi pasa igual, me refiero, de cuando te pasan a ti la información. Pero bueno, la audición te da una idea, o sea, no es que el personaje vaya a ser así, sino eso es una propuesta. En realidad, bien hecho, una audición debería haber más de una propuesta y deberían ser distintas. ¿Por qué? Porque así es la parte que propone. Al final es un trabajo conjunto, esto es una rueda. O sea, es el actor, el director de casting, el representante, el director, producción. Entonces es una cadena que no se puede romper en ningún sitio. Entonces, si todo el mundo hace su trabajo, todo es más rico al final. Entonces, si tú haces una propuesta que a lo mejor no se imaginaban, pues, y funciona, pues es más rico el resultado. O sea que al final no siempre es tan literal. O sea, al final estamos hablando de arte, ¿no? No, no, está claro y tienes razón. Una cosa que yo suelo compartir con mis compañeros es el proponer la segunda, es decir, tener opción A y opción B. Siempre lo hago. Entonces, Cuanto más hemos podido aplicar esto aquí en España es desde que hemos estado confinados y que se han empezado a usar a diestro y siniestro el self-tape. Y yo siempre les digo, ahora que tenéis la posibilidad, que no tenéis a nadie diciendo, vale, gracias, ya te diré algo, ahora tienes tú el eso de poder decir opción correcto. A y opción B. Y te voy a decir una cosa, no siempre ocurre. Y dices, Bueno, bueno, pues qué pena, ¿no? claro, qué pena. Pero también yo sé de compañeros y yo misma de decir, bueno, puedo hacerte una segunda propuesta cuando es un casting presencial y decirte no porque vamos fatal de tiempo. Esto es Y, otro tema, es que claro, tener posibilidad de alquilar sala, o sea, no siempre. Y si se puede, sí, en realidad yo personalmente lo quiero, siempre, mínimo 2. Pero depende, si es una historia larga, es recomendable. Si es una cosa muy breve, puedes hacer 50, pero tampoco hace falta. La claro. propia interpretación, ¿sabes? En ese caso, tampoco. Entonces, vuelvo a decir, como no hay dos iguales, o sea, al final, No, si está todos claro. ponemos lo mejor de nuestra parte, pues sale todo mejor. Ujú. Pero por eso yo quiero insistir muy mucho en que cada director de casting tiene una manera de trabajar Y un y tiene un criterio, procedimiento, un criterio, etcétera, etcétera. Entonces no se puede poner a todo el mundo al mismo saco. no, no. Eso sí, si tenéis la posibilidad de poder ofrecer una segunda opción, hacerlo, porque es lo mejor. Porque a veces, como dice Silvia, tanto el director de casting como el director va con una idea de personaje y tu propuesta les gusta muchísimo más que no lo que ellos tenían en mente. Entonces, eso es muy importante también. ¿Qué tres cualidades consideras tú que todo director de casting debería de tener? El director de casting, Ujú. pues memoria visual, eso seguro. Diría a ver, las otras, es que esta es una de las principales, porque vosotros os cuesta mucho venderos, entre comillas, o daros a conocer. Entonces, tenemos que tener una capacidad rápida de recordar a la gente. Claro. Entonces, esencial para tener mucha capacidad organizativa, no puedes perder nada. A ver, la tercera, te podría decir muchas más, pero capacidad de adaptación eh, a todo, a todo, a todas las situaciones, al tipo de actores, a los momentos que tiene cada uno, los propios y los demás, no sé, comprensión, no sé. Y una cosa muy importante
disponibilidad a 24 horas. Sí, pero sí, Es bueno, que no, sobre todo cuando te vienen cosas de fuera. Cuando te vienen cosas de fuera, esto es el personal. horario es muy diferente y Sí, ellos sí, mandan. pero Claro, esto es personal, pero esto es como todo, o sea, no puedes estar siempre haciendo un tipo de trabajo. Hablaba de retos antes, pues si claro, siempre tuviera solo retos, es que no podría. no. Entonces, hay trabajos que te dan un aire, hay trabajos que te retan, hay trabajos, igual que a los actores, es que un poco lo que me Claro, doy cuenta es que nosotros somos el gran desconocido porque siempre hemos querido estar como detrás, vamos, yo es lo que pienso, y, y claro, se frivoliza mucho con nuestra profesión, que, no, que es igual como decías tú, muy comparable a la de un actor o la de muchos otros claro. oficios. Entonces, bueno, claro, porque parece que tenemos una capacidad. A mí tanto me agradecen, gracias por haberme propuesto. No, hombre, a ver, el mérito es tuyo, ¿sabes? O sea, entonces, sí, claro, si yo no te he llamado, porque yo, es que si yo no te llamo, no hago mi trabajo. Entonces, es una cosa de dos sentidos, ¿entiendes? Si tú. Sí, pero Silvia, no dejáis de ser el primer filtro entre el actor y el director. Sí, pero no te creas, porque él haría lo mismo. En realidad es cuando él no llega, aparece el director de casting en el momento donde en su entorno no conoce lo suficiente como para encontrar ese personaje, si no, antiguamente funcionaban, o bueno, cuando estaban fichados en las grandes productoras americanas. Oye, ahora hoy haces de esto y haces de aquello, y tengo a estos. Es que ocurriría igual. Lo único que hacemos es como, ¿verdad que tú te puedes hacer un jersey o un vestido? Te Bueno, saldría mejor o peor, pero te peor, puedes hacer. claro, Y puedes hacerte la comida, pero también te la puede hacer un cocinero, ¿no? Pues viene a claro. ser igual. Como yo hago todo el día esto, todos los días, desde hace 30 años, pues seguramente tengo más información y más criterio porque he visto más que, Claro. que ahora mismo cualquier director, por ejemplo. Pues Ujú, es más, es normal que vengan a consultarte, ¿no? claro. Pues ahora nos vamos al otro lado. ¿Cuáles son las 3 cualidades que tú crees todo actor debería de tener? Yo te voy a decir una, siempre digo la misma. Una, Una solo. la actitud. La actitud, ante todo, porque se sirve para la vida y para los castings, que viene a ser lo mismo. Hay que Ujú, ser, yo creo que hay que ser proactivo. O sea, si tú quieres que ocurran cosas, tienes que anticipar. tienes que Yo, entender. hay gente que no le gusta, para mí me gusta recibir mails de los actores, siempre que puedo mirarme los videobooks, mirar directores. Entonces, creo que el actor, sentarse a esperar que te venga el curro, o cualquier persona, Ujú, que es lo mismo. Pues no, la actitud. Y claro. cuando vas a una audición, pues pensar que te han llamado porque pinta que podrías ser el personaje. Entonces, ir a una audición pensando que no te van a coger es absurdo. Claro. Entonces, ahí digo yo que es la actitud. Es la principal. Luego, capacidad de trabajo, hacer los deberes, saber preguntar, intentar ser profesional, documentarse. ¿Qué significa? Documentarse al máximo, que me decías antes. No es que no lo ha contado, pues haberlo preguntado, porque tú, parte de trabajo, yo cuando me entra un proyecto, lo primero que pregunto es todo lo que no me dicen. Cuándo se rueda, que cuánto tienen de presupuesto, ¿sabes? Cuántos personajes hay, cómo son los personajes, quién los dirige, quién lo produce, dónde, ¿sabes? Entonces, si yo no preguntara todo esto, pues a veces mandaría 200 mails, uno diciendo dónde se localiza, ¿sabes? Entonces yo creo que un actor cuando recibe un proyecto tiene que tener su lista de preguntas que no le hayan llegado. Hay Hombre, algunas. yo te puedo asegurar que somos bastantes los que preguntamos o decimos a nuestro representante y nuestro representante pregunta y la respuesta la mayoría de las veces es esto es la información que tenemos. Entonces es muy Entonces es que difícil no hace falta más. el Entonces, ponerse. porque puede ocurrir, o sea, puede ocurrir que ese rol realmente, o sea empacharte, o sea, puede ser perfectamente que con esa información te sea suficiente, a lo mejor no hace falta más. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos, muchos años hice Ujú, uno donde el actor solo tenía que decir que sí.
Entonces, si tú tienes 5 minutos para un actor, imagínate la de veces que puede decir sí, distintas, ¿no? En 5 minutos, pues hacer muchos sís, ¿verdad? De muchas maneras. Vamos, a mí no soy actriz, pero se me ocurren 50 sin fácil. Entonces, el actor, en lugar de eso, se pasó 4 minutos 45 preguntando el entorno, por qué tenía que decir que sí, de dónde venía, la escena dónde iba, si llovía, si, ¿sabes? Entonces, claro, en esa ocasión tenías 5 minutos para decir muchos sís y perdiste 4:45 y te quedaste con la posibilidad de decir, claro, para decir sí, no te hace falta si tienes 5 minutos para decir muchos sís, Claro. puedes imaginártelas todas. Entonces, no siempre te hace falta toda esa información extra, porque es más eficiente para lo que buscas en aquel momento que tengas esa justa. Yo no sé si se ciñe a lo que tú me preguntas y a todos los casos, pero también es decirte que puede ser que no necesites más para ese rol. Bueno, a veces ya te digo, tú lo has dicho que tienes mucho respeto a los actores Yo y sí. admiras a los actores y la verdad, Mucho yo siempre digo, agradecimiento y mucha admiración. yo siempre digo lo mismo, somos los más vulnerables en todas estos proyectos porque realmente tenemos que hacer el papel de una persona que no somos nosotros y además de hacerlo bien, tiene que ser lo que el director buscaba. Entonces, a veces no es fácil el agradar realmente al cliente final, que es el director el que va a dirigir la película. Es difícil y cuando no se tiene tanta información, nosotros lo que realmente intentamos es hacerlo lo mejor posible, es decir, que nos salga lo mejor posible, pero si tienes muy poca información se hace un poco complicado. Pero bueno, como digo yo, pues mira, a lo hecho pecho te tiras a la piscina y ya está. Y te vas y si lo has hecho bien te llamarán y si no, pues ya te llamarán para otro proyecto y no Sí, para porque es que hay más elementos. Aparte, para mí, si vas a una audición, es como ir al gimnasio para un deportista, es un poco de entrenamiento, o sea, hay que hacerlo. Entonces, el casting mío cada día sí puede ser, o sea, no es un directo, o sea, no es una propuesta y tienes que tomártelo así. Y luego, porque en realidad a lo mejor te pasa al revés y no te das cuenta, o sea, en ese trabajo pueden haber cambiado las cosas entre que te han llamado a ti y, y se ha producido el trabajo y al revés, otro día ocurre al revés. Entonces, yo ya te digo, no, yo os admiro mucho. O te cogen para un papel diferente al que hiciste el casting, que me pasó a mí, y me quedé sorprendida porque no me Es muy esperaba eso. fácil, porque a lo mejor te ven y dicen, sería perfecta para esto. Claro, a mí me pasó. Es lo que te digo, no, puede pasar, es fácil. Como yo comenté durante tu presentación, hablas inglés y francés, además del catalán. Y has trabajado en esos idiomas, tanto ficción como publi. A la hora de buscar talento con idiomas, ¿en qué porcentaje el nivel bilingüe nativo es requerido? ¿Y qué importancia tú como directora de casting le das a los idiomas en esta industria? A ver, yo te digo que los idiomas bueno, también estudié un año de japonés, 2 años de japonés y uno de ruso. Lo que pasa es que y apurreo el italiano. Pero yo creo que los idiomas, otra vez, para la vida son muy útiles porque te ayudan a comprender a tus semejantes. Entonces, para trabajar, además, yo sé que parte del trabajo mío ha sido gracias a que hablaba inglés y francés. Supongo que solo hablarlos no hubiera sido el tema, pero es otra vez la combinación de elementos. Es muchísimo más fácil si yo me entiendo con un director en inglés o en francés que si tenemos que traducirnos. Entonces perdemos por el camino, se pierde muchísima información. Claro. Entonces, para los actores yo creo que es útil a muchos niveles, ya no solo para ser, no pretende, es que si, todo lo que puedas aprender en la vida es útil en algún momento, todo, ya no los idiomas, todo. Claro. Pero los idiomas en este caso, pues el mundo es más global
Pues mejor. Te diré que con los años también ha ido mejorando la cantidad de gente que hay que habla inglés. Eh, pero, pero todavía es insuficiente. Y luego Sí, estaría hablar de cuando son roles en ese papel. Entonces, yo te diría que es muy difícil que te den un rol en un papel que no es el tuyo, en un idioma que no sea el tuyo. Y eso te voy a hacer una observación, yo lo he visto, que en realidad cuando lo que tú piensas se ve por cámara, claro. se ve. Entonces, si tú te has memorizado como admirablemente, yo he visto memorizar hasta en noruego, un texto, eh, pierde la espontaneidad, la naturalidad, por bien que o eres nativo o es imposible, o sea, es imposible que tu interpretación cambie Ujú, y no a bien. claro. Entonces, o se aprenden muy nativos o son para comunicarse. Lo otro es que tengas un papel de persona extranjera en aquel idioma o que puedas hacer, o que lo que está ocurriendo ahora, que por fin parece que cualquier persona puede estar en cualquier parte del mundo, por tanto puede haber personas de cualquier idioma en cualquier parte. Correcto, con su propio acento. Exactamente, con su Claro. propio acento, que eso es Sí. lo ideal, porque entonces es todo natural. De hecho, yo creo que estuve, cuando entrevisté, no, miento, no, vi una entrevista de un actor, que ahora no me acuerdo, un actor español, y él se formó en Nueva York y luego, cuando terminó su formación de interpretación, se buscó un coach para perfeccionar su inglés y perder su acento español, o sea, su acento castellano en inglés. Y me dijo, y dijo en la entrevista, dice, y al final, ¿para qué? Ahora, por lo visto, en Estados Unidos no quieren eso, porque si quieren un americano, tienen un montón de actores americanos. No necesitan eso. Exactamente. Necesitan que sepas hablar con un acento americano, pero que no pierdas tu acento original. Y entonces, eso yo lo digo hoy a compañeros, digo, es importante que puláis, que tengáis un nivel alto, muy alto de inglés, pero conservéis vuestro propio acento. Claro, es como, por ejemplo, los hindús nunca, o vuelvo a hablar de los indios, nunca han perdido su inglés hindú. O sea, tú sabes, sin ver a la persona que es inglés, solo por cómo habla, o sea, la manera de hacer las R's. Entonces, pues es lo mismo. Pero al final, lo que se trata es cuanto más formado, mejor. Y cuanto más natural pueda ser, cuando más metido esté, cuando más se vea el personaje en tu mente, mejor todavía. Más Claro, creíble todo. Es que piensa que la cámara está muy cerca. creíble, más creíble, claro, Está muy claro. cerca, o sea, es que se ve lo que piensas, vuelvo a decirlo. Claro, claro. Y luego también, yo me he visto casos de que están traduciéndolo en la cabeza mientras quieren hablarlo y ya se ve una confusión Ya hay total. un delay, no funciona. Yo creo que no funciona. La otra es que tú lo practiques tanto, tanto y lo hagas tan que sea, que configures un personaje en ese idioma con ese acento. Entonces sí, y realmente yo se lo recomiendo a todo el mundo. Ujú, Tener cuantas más opciones mejor, claro. Sí, sí, no, porque no. entonces te pueden coger para más cosas. O sea, cuantas más opciones, mejor. Sí, sí, bueno, que uno tiene que ser como la Charito, que valga un poco para todo, como digo Sí, yo. pero no todo el mundo vale para todo, No, eso es Yasmín. verdad, eso es verdad. Ni yo, o sea, nadie. Pues, todo el mundo tenemos unos límites que lo que tenemos que intentar es romperlos lo más posible para ser más adaptables. Pues en el caso del actor, lo mismo. Claro. Vuelvo a decir que maravillas. Yo. La mayoría de tus trabajos han sido proyectos en Cataluña. A nivel general, ¿los proyectos suelen ser designados según la provincia o comunidad donde reside el director de casting o normalmente son a nivel nacional y se No, yo mueven? creo que es ámbito de trabajo, el que tú te determines. Y aparte esto está cambiando, porque claro, igual que yo he hecho el 80%, 90% de mis trabajos porque se rodaban en Barcelona, Ujú. pues me he encontrado que ahora los pocos que he hecho, el 80% han sido para rodar fuera. Claro. Entonces, esto ha cambiado mucho. Entonces, yo ahora estoy ampliando el campo de estudio de actores. Es decir, hasta ahora Ujú. pues me interesaba sobre todo los actores
que podían asistir a una audición fácilmente y que igual cuando he hecho ficción he abierto a Madrid, pero que claro, para un casting a mí me cuesta hacer gastar a nadie nada. Entonces, hoy día que hay estos medios, pues es más fácil. Entonces, ya te digo, si se rueda aquí, depende también del presupuesto de la productora, si lo pueden traer, no lo pueden traer. Ahí esto determina un poco el margen. Para un trabajo yo sé que un actor se mueve todo el rato, pero para un casting es más complicado. Y es normal, no entiendo. Es que además, es que no me parece bien gastar antes de trabajar. Claro. A mí, La verdad es que el confinamiento, la pandemia ha traído más negativo que positivo, porque lamentablemente si empezamos a contar solamente con las vidas de las personas ya podríamos cerrar. Pero también ha traído su parte positiva. En nuestra industria, su parte positiva ha sido el usar nuevas herramientas que muchas personas no usaban, no estaban acostumbrados a usar, no solamente actores, sino directores de casting, que por ejemplo, para Publi no se solía usar self-tapes o castings vía Zoom o Skype, ahora se hacen, con lo cual facilita un poquito más la tarea de todo el mundo realmente, es decir, aquel que está un poco lejos, pues lo puede hacer y ya no tiene que desplazarse. a ver, esa es la parte buena, Sí. pero quiero hacerte una reflexión al respecto. Una, sí se hacía, no es que se haga de nuevo, lo que pasa es que se hacía como último remedio. Ahora se hace, pero también como último remedio, lo que pasa es que se acepta mejor. Digo como último remedio porque lo que ha quedado claro también en esta situación es de que lo más efectivo es una audición física, o sea, esencial. ¿Por Presencial. qué? Porque el feedback es más rápido, ¿entiendes? Tienes más opciones. ¿Que es más fácil para todos? No, para las representantes, para nosotros es muchísimo más trabajo y muchísimo más complicado. Trabajamos el doble, Claro. básicamente, porque tengo que mirármelo todo, tienes que decirle a esa persona, no, cambia eso, o no, cambia lo otro. Tú imagínate recibiendo todo el material y después diciendo a este esto, a este lo otro, simultáneamente, vuélvemelo a mandar por tierra, mar y aire. O sea que fácil no es, esto es mucho más difícil. Más duro, más lento, ¿vale? Y no tan efectivo. Pero creo que todos vamos mejorando y porque mucha gente se ha dado cuenta, y vuelvo a decir, esto es el principio de algo que se usaba, que ahora se usa más, se acepta más y creo que se va a quedar. ¿Qué tiene de bueno? Que de repente, pues alguien como yo, que intentaba basarse en lo que había alrededor del lugar donde se rueda, y sobre todo porque es alrededor mío, se pueden acercar, pues, y porque además me parece que hay que conocer muy bien el territorio y bien los actores. Entonces, si yo llevo 30 años y todavía no conozco a todos los de Cataluña y he ido al teatro casi semanalmente y he ido al cine semanalmente y he ido y he visto cientos y cientos, bueno, miles de personas, ¿cómo puedo ampliar fácilmente todo el mundo? O sea, yo ahora, por ejemplo, pues tienes que hacer un filtro muy grande para saber dónde buscar, dónde ver con los tiempos que tienes. Entonces, no es tan sencillo. Yo No, no, creo que esto funciona sencillo no ámbitos de es. conocimiento. Sencillo no es, pero sí que es verdad que durante la pandemia se han creado dos plataformas específicas para castings online. Una es la de We Audition y la otra es la de Workpoint, No que, hay más. bueno, y otras más, pero me refiero que son dos plataformas que perfectamente, ni siquiera es decir, el propio director de casting está grabando la prueba mientras le está dando indicación al actor. Por lo cual yo creo que eso es muy positivo. Yo esta de las plataformas o del propio Zoom o de indicar, lo he probado, lo he hecho, pero no me termina porque no es Ya. eficiente, porque te explico para mí por qué no es eficiente, porque te pasa hasta dentro de un tiempo cuando según los actores y según lo que busques, pero así, por lo que a mí me ha tocado, porque te pasas de a lo mejor los 10 minutos que tienes para ver a un actor, te los pasas viendo cuál es el mejor lugar, ¿vale? Para esa escena, para ese
que ahora no te puedo decir, porque no siempre es un fondo blanco. Ya. Fondo blanco es para una presentación. A lo mejor si estás comiendo en la mesa, pues estarías mejor ya con un plano más abierto ahora, ¿sabes? Estás en el comedor, pues la cena aquí. Y temas de luz y temas... Entonces, para ahí perdemos mucho tiempo en ese... Entonces, claro, acabas haciendo más gente en una sala que tal. Entonces, yo me he decantado de momento en hacer la explicación, me grabo yo misma, esto más o menos así, lo mando para que lo copien, lo que es la escenografía, o sea, en el lugar, cómo, tal, y cómo es el trozo de escena y que hagan sus propuestas. Porque si tengo muchos roles, es que no da. Entonces, lo de las plataformas ya existía. Me acuerdo cuando los de Casting Network vinieron aquí hace como 5 años. Han venido, a mí me contactaron unos americanos, también se llaman Casting Star o algo así, hace 3 meses. Está Workbook, está Casting Tools, está We Audition, están hay muchas plataformas. Y Talenta también lo hace ahora. Entonces, claro, a mí me parece demasiado diverso. O sea, un actor tiene que ir a cuál voy, ¿no? Entonces, bueno, cada uno ahí... A mí me parece mucho más sencillo algo como esto, si está controlado, para casos puntuales. Es decir, si la persona no lo ha hecho bien, espera que hacemos un Zoom. Claro. Y ahí puedes dedicar media hora, pero no tienes que hacerlo todo el mundo porque a lo mejor tienes 20 que te lo han mandado bien. Claro. No sé, no hay nada que sea tan estricto y tan infalible. Y vuelvo a decir que lo que es genial es darte cuenta que lo efectivo es la sala. Claro. No, eso sí es verdad. Pero La iluminación y todo. hay que complementar las dos cosas, ¿eh? Porque hay lo positivo de poder ver a alguien. Y la prueba es que en todos los últimos trabajos han cogido tanto a gente de self-tape como gente de sala. Sí. Entonces, yo creo que es positivo la combinación. Todas las que no caben en sala, poderlos ver en self-tape porque no están, porque no pueden ese día, porque viven lejos. Entonces, esto abre muchas posibilidades y esto es lo que me parece chulo de esta situación. Bueno, y sobre todo que ahora en los tiempos que corren, que podamos seguir adelante creando gracias a esto, a estas plataformas, que si no, no podríamos seguir adelante, tendríamos que estar todos parados esperando a ver qué pasa. Sí, sí, bueno, ya estamos así, semi, pero... Sí, por eso te digo. ¿Cuáles son tus géneros preferidos en cine? Ay, a ver, otra vez voy a quedar fatal, o no, me da igual. Me gustan los musicales. ¿En serio? Sí. Que yo no te habría hecho Me persona de gustan mucho musicales. los musicales, tanto en teatro como en cine. Pero bueno, me gusta misterio, me gusta... Lo que me gusta poco es el terror. Lo siento por el Festival de Sitges, pero no me gusta el terror. Me gusta la comedia romántica, pero sobre todo las de misterio. O de misterio de cualquier tipo, de investigación o de que no sabes hasta el final cuál es la... no sé, es difícil de decir porque hay películas... En resumen final, me gustan las películas que al final de ella o hay una moraleja o también me gustan las biopics. O con las que te quedas que son muchas, con algo que aprendes nuevo, que no te habías planteado. Entonces te deja bien. Claro, es que no te he preguntado cómo me lo preguntabas, si como director de casting o como persona. Creo que te comenté, estaba como persona. Sí, como persona, como espectador. Sí, como espectadora. Sí. Sí. ¿Quiénes son tus directores de cine favoritos a nivel nacional y a nivel internacional? Ostras, ahora me pones en un problema. Te voy a decir internacional solo. Venga, va. Tim Burton me encanta. Tim Burton para mí es distinto. O sea, no hay nadie que se le parezca. Me voy a dejar aquí. Sí, ¿no? Sí, porque si no me pones un compromiso, pero vamos, Tim Burton me encanta. O sea,
se aviene mucho a mi sentido estético del entorno y, por ejemplo, cuando ha hecho algo de terror lo ha hecho con alegría, no sé cómo decirte. Entonces, y incorpora musical y su estética y se resume un poco y habla de cosas irreales, reales de forma irreal. O sea, resume un poco las cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, las películas que cuentan hechos reales también me gustan. ¿Qué más? ¿Con qué director que no sea Tim Burton te gustaría trabajar y por qué? Es que estoy abierta a todo porque a alguien, mira, voy a decirlo genérico, no con un nombre, Vale. a alguien que quiera trabajar como muchos a la inglesa. Es decir, que ya te dije que mis mentoras fueron Michelle Guish y Sarah Bird, pues a mí me gustan las películas donde el prota no siempre es un actor celebrity y acabas enamorado de él. Entonces, las películas donde creas a partir de todos los personajes. No que miras primero quién es el actor, sino después. Correcto. Es decir, que Eso, miras el personaje. Claro, miras el personaje antes que el actor. Sí, eso es miras importante. después quién es el actor. Entonces, cualquiera que se apueste por eso, me gustaría más. Pues ya lo sabéis, señores directores, esa es una de las condiciones para que Silvia trabaje con ustedes, ¿eh? Y yo recomiendo a Silvia porque la conozco y es muy buena trabajadora, muy seria sobre todo. Pero claro, cada uno tenemos nuestras condiciones y hay que respetarlas. Sí, porque el mundo va al revés, ¿eh? O sea, y sobre todo aquí, lo siento por la gente más conocida, la verdad es que No, no, pero es que es así, es decir, me es hacen verdad. referencias. Lo lógico, lo que dices tú, a ver, yo entiendo una parte, que es la parte comercial, por lo que me viene a mí de atrás. Esencial, Entonces, entiendo que esencial, como comercial tienes que tener un producto estrella que venga el resto. es Perfecto. esencial, lo entiendo. Pero como siempre decimos, si tus productos son 10 no necesitas que los 10 sean. Pero la estrella, pues el director. Sí, también. Correcto, correcto, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y he hablado ya con un par que dicen que no, que ellos les gustan más contar con gente no tan mediática que con gente mediática, dentro de lo que le permitan las productoras. Pero claro, ahí viene ser ya no solamente el director, sino que también las productoras Bueno, tienen esto que decir. cubriría al 99% de los actores, ¿eh? O sea, cuando hablo de mediáticos, no hablo de que cuando ya casi los que se producen a sí mismos, que dices, vale, Sí, pero estamos hablando del 6% en España. sí, o menos. No, no, ahora es el 6. Era antes el 8, en un año se ha bajado al 6. Y como sigamos así, no sé. Pues muy bien, ahí vamos. Eso es una cosa que yo, por ejemplo, el otro día lo comentaba, de que, claro, aquí en España está pasando, pues no me parece bien porque yo soy del pensar de que zapatero a tus zapatos, pero si tienes que trabajar, tienes que hacer de todo. Entonces, que actores se estén aunando con directores noveles, guionistas noveles, y crear su propia productora para poder trabajar, es que es la única manera que van a poder trabajar. Yo creo que te lo he dicho antes, sí, sí, yo creo que hay que ser proactivo en la vida, pero también hay que ser ético. Entonces, si todo esto está, ¿por qué no? Sí, sí, no, no, es que es así. Es decir, si no, ¿qué haces? ¿No trabajas? Entonces, Claro, o sea, crear no, tus propios proyectos, o sea, eso es admirable, eso es el claro. arte, no, Sí, 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 no no, no, esperar no. que, claro, ahora hay que saber hacer de todo, hay que Sí. saber editarse el videobook, hay que saber, bueno, cuanto más sepas, lo que te decía antes, más posibilidades y opciones tienes, Sí. es eso. Que esto me lleva a la pregunta que, bueno, me contestarás si quieres y si no, pues no me contestes. Vale. Como siempre digo a todos mis invitados, últimamente se está viendo de todo en la Viña del Señor. Desde casting publicados donde se especifica que para el papel de prota, coprota, secundario, no se necesita experiencia, con lo cual, es decir, el vecino del quinto puede hacer papel. Y sin embargo, el del tercero, que ha estudiado durante 4 años interpretación y ha estado preparándose durante 10 años haciendo castings, y eso, esa persona ya no hace falta. Mi pregunta, porque claro, yo esto lo he visto no solamente en publicaciones
de los mismos que van a producir esto, que son pequeñas productoras o lo que sea, sino que lo he visto también de directores de casting que reciben. No estoy diciendo que el director se lo está sacando de la manga, el director de casting, no, recibe esa coletilla. No es necesario que tengan experiencia. Tú como directora de casting, ¿qué piensas de esto? Pues pienso que es cierto y que es posible y que no le veo el problema. Todo depende de la ética. Es decir, como director de casting te piden una serie de requisitos. Por ejemplo, uno puede ser que sea actor, porque si no es actor no va a resolver el tema, pero no tiene por qué ser un actor todo lo que se ponga delante de una cámara. ¿Me explico? Esa Vale, es un atributo. Puede vale. ser físico, puede ser técnico, puede ser que sepas hacer una acrobacia o que sepas hablar un idioma o que tengas habilidad con las... Yo qué sé. Entonces siempre hay una serie de requisitos y el orden nunca es el mismo. Entonces la prioridad es que sea guapa y con el pelo blanco y de 1,87 m, porque el coprotagonista hace 1,90 y es no le pueden teñir porque el blanco teñido queda no sé cómo técnicamente y es para una peli de ciencia ficción que no sé qué y su escena es prácticamente decorativa, pues no veo por qué tiene que ser actriz. ¿Me explico? Te he puesto un ejemplo. O si es en publi, podría ser perfectamente que sea un testimonial de estos que son medio documentales y donde necesitan, por ejemplo, testar un producto y necesitan que sea alguien que no interprete. O sea, que en realidad, ¿no te acuerdas unos anuncios de Coca-Cola que había que les ponían esto? Pues eso sería un ejemplo donde necesitarían a alguien, sobre todo, que no sea actor y que no haya hecho nunca nada para que... Lo que me despista es la frase de no hace falta. Sí. Porque yo, claro, esto me he encontrado, te estoy poniendo ejemplos en los que me he encontrado, o sea, no siempre se necesita un actor. Un actor es una habilidad y un requisito. Igual que ante del BOE está todo el mundo como artista del que se pone delante de una cámara, tanto si es actor como si es el vecino, ¿vale? Pero, no sé si es muy correcta la definición, esto daría para largo, pero responde un poco a lo que tú me preguntabas. Lo que me despista es cuando dices no hace falta. Pues a lo mejor es una forma de expresar, pero sí que es posible y no le veo mal. Lo veo mal cuando la gente intenta saltarse el camino para llegar antes, ¿entiendes? Entonces, pero eso en este aspecto y en cualquier otro. O sea, Claro. que no tengan agente, pues es para ahorrarse un dinero, o que no tengan tal... Esto sería otro tema. Por eso te he dicho antes que la ética es importante, porque en realidad cuando montamos la asociación era porque me parecía tan subjetivo el criterio de cada uno que solo faltaba que hubiera otras subjetividades alrededor. Por lo tanto, hemos procurado que el resto sea objetivo al máximo. Claro. ¿Qué pasa? Mm, Perdona que diga en esto, pero sí que es cierto que a mí, porque yo he visto unos cuantos y que lo ponen, que es decir, que no es que dices tú, bueno, para anuncio de publi se necesita pues una persona así, ya sea lo que sea. No hace falta que sepa interpretar. Estás buscando un personaje Pero cuando tú en la publicación especificas para el próximo largometraje que se rodará en Almería, se necesitan para protagonista, coprotagonista, secundarios, de tal a tal edad, no hace falta experiencia. Entonces te quedas como diciendo, a ver, perdona. mira, claro, esto a lo mejor es el mismo error que hablábamos antes nuestro, es decir, el mundo del casting ha accedido, como yo en su día, aunque yo me formara, mucha gente al sector de muchas formas y les ha funcionado. Ya. O no, o les ha funcionado un día y no más, no lo sé, o les funciona a medias. Entonces, claro, si no hay una forma, pasa con los actores también, pues con los directores de casting, entonces, si no hay una forma arreglada de funcionar, solo está la ética. Entonces, sí, claro, todo el mundo que te vuelvo a decir, todo el que coja el camino corto para pegarte un codazo me parecerá mal. Tú tienes que
esforzarte por ti mismo. No, no, eso sí, es así. Muchas veces es desconocimiento de la ley, incluso, porque hay datos que tú no podrías dar, Claro. y falta de ética o de respeto. Pero vuelvo a decir, depende de cómo plantees la pregunta. O sea, lo que tú me decías al principio, posible es y necesario a veces. Pero veo que no te refieres a eso, pues, pero es que pasa en todas las profesiones, hasta con los No, dentistas. no, está claro, está claro. Eh, con más de 30 años en la profesión que ¿tienes algún consejo para algún aspirante a director de casting? Que mire muchas pelis, que mire mucho teatro, que vaya mucho al teatro y que mire muchos videobooks y que intente conocer a los actores, intente conocer el máximo de todas las técnicas y de todo lo que puedan ofrecer y, y, y no sé, y es que creo que para mí después de 30 años es una gran familia, entonces para mí ahora mismo cada vez que alguien tiene curro es una alegría enorme. Al principio era resuelto el trabajo, pero ahora tiene otra, ya antes de la pandemia, ¿eh? O sea, no, es algo general. No sé, que lo haga lo mejor posible porque es una profesión estupenda y cada casting mal hecho es menos trabajo para todos. Sí, Y cada casting bien hecho es más trabajo para todos. correcto. ¿Tienes algún talento oculto? Bueno, no lo sé, pues si lo tengo lo desconozco y si alguien lo averigua que me lo diga. Eh, a ver, además del teatro, que Soy sé que te bastante gusta ir al teatro, transparente. sí, ¿no? Transparente. Además del teatro, que sé que te gusta ir mucho al teatro, ¿cuáles son tus hobbies? La fotografía. La fotografía, el cine, el teatro, leer y viajar y conocer. En general, me gusta una combinación de conocer otras normalidades y ver lo bonito de las pequeñas cosas, o en grande o en pequeño. Ujú. Ya está, soy muy observadora. Hablamos un poquito de tu pasión por la fotografía. ¿Has hecho alguna vez alguna exposición? No, me lo han pedido, pero no. Es que te tengo que contar algo al respecto. Soy una mujer bastante práctica, entonces yo vi que me dio la sensación que con lo que más me gustaba en la vida no debería, siendo artístico, no debería ganarme la vida, porque entonces te obligan a hacerlo de la forma que el que te lo encarga te obliga. Y entonces, cuando algo te gusta porque lo haces de tu mutuo propio. Entonces, es que, bueno, yo estudié cómic también, a dibujar cómic en el curso. Entonces me di cuenta que cuando te encargaban una viñeta, yo había pasado muchos dibujos de Ibáñez a tinta en su día, para practicar con la plumilla y con la tinta. Y, y me di cuenta que cuando una cosa es cuando tú creas algo y otra es cuando te dicen que tiene que ser de esa forma y no de otra. Por eso te decía lo de las propuestas de los actores. O sea, Ujú. creo más en que quede chulo cuando la otra persona puede proponer. En ese caso, me pongo a mí. Entonces, yo hacer una fotografía por encargo me costaría. Entonces, y me quitaría pasión por la fotografía. Claro. Pero una cosa es hacer una fotografía por encargo y otra cosa es hacer una exposición de tus fotografías. Sí, bueno, no, porque no me ha dado tiempo tampoco, ¿eh? A ver, a lo mejor ahora, en otra etapa de mi vida, ahora mismo es que no he tenido tiempo. Yo he trabajado toda la vida, desde los 14 años, es que mm, no, no me ha regalado nadie nada, entonces ha venido todo así y he tenido que trabajar siempre y no me ha dado tiempo. O sea, familia, hijos, viajar, no me ha dado tiempo de más. Pues estamos llegando al final y solo tengo una pregunta que hacerte. ¿Tienes Bueno. algún proyecto del que puedas hablar? No, porque en realidad he hecho bastantes presupuestos, eso es bueno. Bueno, bastantes, he hecho 3 o 4 y el único de ficción no me han dicho nada y el de Publi termino este viernes, entonces vuelvo a estar como cada semana o como casi siempre en mi vida,
¿qué va a ocurrir mañana? Pues no lo sé, porque una llamada lo cambia todo, como para vosotros. Claro. Bueno, pues yo la verdad, Silvia, es que te auguro que cada vez que yo te diga, por favor, vamos a hacer una entrevista, que me tengas que atrasar todas las fechas porque te salga trabajo. Sí, sí. La verdad es que sí. Eh, Gracias. para mí ha Qué sido un cosa tan placer. flexible. Sí. Para mí, Silvia, ha sido un placer tenerte como invitada. De hecho, eres la primera directora de casting y tenía muchísimas ganas que los que no te conocen, que te conozcan, y aquellos que ya te conocían algo porque hayan hecho algún casting contigo, pues que te conozcan un poquito más. Gracias de nuevo por compartir tu tarde y tu experiencia con todos nosotros. A vosotros también daros las gracias como siempre, no solo por estar esta tarde con nosotros, sino siempre ahí apoyándonos. Hay que apoyar la cultura es segura y tenemos que ir adelante con ella. Podréis seguir la trayectoria de Silvia a través de sus redes sociales, donde yo, pues como siempre, las pongo junto con el vídeo. Y nada, como siempre, anticiparos que, bueno, que nuestro invitado de la semana que viene, del martes de la semana que viene, es Robert Drago, un actor argentino afincado en Madrid. Cuidaros mucho, sed prudentes y responsables y no os olvidéis de la mascarilla. Un besazo a todos y muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Chao. Sí.